Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio Villarreal y estamos aquí en el Jueves de Artes Escénicas en el Teatro Casa de la Paz para que les presente un pequeño avance, un pequeño video, una aproximación de lo que es un proyecto que llevo desarrollando desde hace algunos años que se llama 8 Nuevos Presagios. 8 Nuevos Presagios es un proyecto escénico interdisciplinario que tiene distintos formatos y ha tenido distintas salidas a lo largo de estos últimos 3 años y consiste en una aproximación, digamos, un impulso que yo tuve de aproximarme, de acercarme a una parte, a un fragmento de ese gran compendio que es el Códice Florentino, elaborado, hecho aquí en esta parte de Tlatelolco. Y la parte que a mí me interesó, pues de alguna manera me atrapó también del Códice Florentino, tiene que ver con una serie de fragmentos que están en ese códice y que hablan de una serie de sucesos, de acontecimientos del orden de lo maravilloso que presuntamente Moctezuma Xocoyotzin había presenciado y que de alguna manera estos hablaban de lo que se dice era la caída o la próxima caída del Imperio Mexica. Entonces, lo que a mí me interesa de esos dibujos y de esos fragmentos, de esos relatos que están en el Códice Florentino, es traerlos al presente, jugar con esos dibujos, hacer reproducciones de esos dibujos, hacer algunas nuevas versiones también de esos relatos que hablan de esos acontecimientos para recorrer distintos lugares de la República Mexicana y hacer una pregunta siempre inestable además, sobre cuáles son los acontecimientos, ese tipo de acontecimientos maravillosos, más conocidos como presagios o presentimientos o vaticinios quizás, del tiempo contemporáneo y con, digamos, una serie de acontecimientos que quizás la gente ha presenciado o ha visto y que de alguna manera constituyen también formas de conocimiento y formas de saber, pues, de un orden distinto, fuera también del orden racional. Entonces, la idea es hacer una nueva recopilación de cuáles serían esos presagios contemporáneos a partir de estos encuentros, de estas aproximaciones y con eso intentar hacer un nuevo compendio, digamos, de lo que serían los presagios contemporáneos. Entonces, bueno, esa, digamos, ha tenido distintos momentos, yo en distintas residencias, en diferentes lugares. Llegó la pandemia y por lo tanto apareció, digamos, una nueva manera, me vi como, sí, un poco obligado a imaginar también distintas aproximaciones a cómo se puede leer en el tiempo contemporáneo ese códice, digamos, más como, pues eso, como un sedimento también, cómo leer, digamos, ese códice y cómo preguntarnos por el sedimento que ese códice dejó o de alguna manera mantiene también en el tiempo presente, ¿no? Bueno, un poco también la propuesta es que en estas preguntas y en estas entrevistas que hago con la gente, ese sedimento en sueños, en relatos, en experiencias también va apareciendo y también se va manifestando. Específicamente para este video que les voy a presentar en este momento tiene que ver con esa pregunta sobre ¿qué es aquello que se puede imaginar en este momento histórico en el que estamos ahora, a partir de una aproximación, digamos, como muy anclada en el presente, por una parte, pero también intentando como imaginar qué tipo de movimiento ese códice que estaría, digamos, como pues olvidado, en todo caso, inscrito más bien como no sé, en el inconsciente quizás de las personas, que de aquel gran libro podría quizás existir, si es que existe, ¿no? Entonces tiene que ver con una pregunta también sobre la percepción, sobre cómo esto influye en nuestro propio comportamiento, en nuestra propia percepción, y bueno, un poco pues los invito a verlo. En un diccionario de la lengua náhuatl aparece que un suceso escandaloso o un hecho que causa espanto se diría tetzahuitl. Más parece que esa voz náhuatl, tetzahuitl, es la manera de decir un acontecimiento que no tiene explicación dentro de los confines del entendimiento humano,
pero que a su vez tal experiencia nos permite acercarnos a los secretos que guarda nuestro propio mundo. Aunque más recientemente el vocablo Tetzahuitl se ha traducido mayormente como presagio, da la impresión de que esa palabra escapa a toda traducción precisa. Paradójicamente, su propia fertilidad provoca numerosas formas de decirla en lengua española, muchas formas de pronunciarla, sí, pero quizás también de vivirla. Juguemos a hacer un listado para palpar las palabras con la lengua y así intentar aproximarnos al mundo que aquí pide manifestarse. En esta parte del mundo, que en otro momento muchos llamaron Semanáhuac, varias epidemias fatales devastaron a la población hasta hacerla casi desaparecer. Epidemias, una tras otra, que no daban tregua. En el castellano de aquel entonces se le llamaba pestilencias a las enfermedades, Huitzáhuatl, Tepitonzáhuatl, Matlazáhuatl. La última de la cual se tiene noticia inició en el año de 1576. Fue la más terrible y mortífera de todas. ¿A qué habrá olido el aire de aquel entonces? ¿Qué olores habrán quedado esparcidos por la tierra en aquel tiempo desastre? En algún momento de ese mismo año, algunos pocos miembros de las muchas familias afectadas por el cocolistle se encerraban en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco a dibujar y escribir en medio de los estragos y de las amenazas causadas por aquel mal irreconocible. Junto a un grupo de frailes franciscanos, aquellos artistas sobrevivientes elaboraban los últimos folios de lo que hoy se suele llamar como Códice Florentino. Se describen una serie de prodigios y sucesos maravillosos considerados como cosa de agüero. En medio de la calamidad de aquella última epidemia se registraba, en un trazo ausente de colores, el augurio del mundo por venir. Del latín praesagium nos proviene la palabra presagio. Se compone de prae, que significa lo que está por delante, y sagire, que quiere decir tener olfato. De esta forma, podemos constatar que quien presagia es aquel que puede anticipar algo por la nariz. Presagian aquellos cuyo olfato les anuncia lo que se aproxima. Presagian los perros, presagian las ratas, presagian las vacas, presagian los caballos. Parece ser que la más grande adivina será siempre una elefanta africana. Pero ninguno de esos animales nos dirá nada. Y es que desde finales del año 2019 se esparció un ser vivo que si se inocula en nosotros nos deja sin olfato. Puede que nos deje sin vida también, pero es asombroso constatar que lo primero que nos arrebató fue nuestra facultad premonitoria, porque nada podemos adelantar si no percibimos los olores a nuestro alrededor. Entonces, ante el prodigioso privilegio de poder respirar y oler todo lo que existe en nuestra atmósfera, me atrapa una pregunta. Ya sea porque logramos esquivar el virus o sobrevivimos a él, y podemos así percibir el aroma que emana de este momento histórico, ¿qué presagios se han hecho manifiestos en estos años de pandemia desatada y anuncios de guerra? En los presagios y vaticinios de aquel códice, o habría que decir pronósticos y señales, que es como se mencionan en la traducción castellana, se narran 8 acontecimientos que se dice Moctezuma Xocoyotzin había presenciado y que auguraban tanto la destrucción de su mundo como el inicio de otro nuevo, hecho de seres con extrañas costumbres y de naturaleza rara. Frente al antepenúltimo emperador de los mexicas, aquellas apariciones también causaron el asombro de la población. Algunos relatan que 10 años antes de la llegada de los españoles se habían manifestado uno a uno aquellos prodigios nunca antes vistos. 1. Una asombrosa columna de fuego que atravesaba el cielo, ancha de su parte inferior y angosta en la cima, permaneció alrededor de 1 año sin dejar nunca de iluminar la noche. 2. Un incendio sin ninguna causa aparente quemó el templo de Huitzilopochtli. 3. Un rayo silente cayó en el momento más inesperado, destruyendo la casa de Xiuhtecutli, antiguo dios del fuego.
4. Una larga espiga de fuego que atravesó todo el cielo. 5. Una marejada que inundó la ciudad cuando el agua de la laguna comenzó a hervir de la nada. 6. Una mujer que daba gritos por toda la ciudad con vaticinios de destrucción. 7. Una grulla enorme cuyo rostro era un espejo que reflejaba los pronósticos de las estrellas emergió entre las aguas de la laguna. 8. Unos seres bicéfalos que se mostraban por la ciudad y luego desaparecían. Ciertas voces afirman que, a través de estas apariciones, el noveno Hueytlatoani presagiaba el final de su imperio. Que el conocimiento anticipado del porvenir entra por los orificios de la nariz nos lo puede hacer entender esa gran capacidad de discernimiento que tienen los animales a través de su sentido del olfato. Ejemplifiquemos con los mamíferos solamente. Observe al perro, observe a una rata, acérquese a una vaca, sígalos. Es más, su gato será muy instructivo. Y es que sucede que a nosotros los humanos los olores nos atrapan, casi siempre y a una vasta mayoría de la población, todo indica. A diferencia de una gran parte de la raza humana contemporánea, que apenas distingue entre el gusto y el disgusto que le causa un olor, estos animales reconocen una tremenda variedad de matices entre los aromas. La increíble capacidad de reconocer el mundo a su alrededor al distinguir un olor que llega de lejos, sí, a una gran distancia de un determinado lugar, pero también lejos en el tiempo. ¿Es que acaso el futuro o el pasado se huelen? ¿Será que la anosmia que sufrimos en estos momentos es también consecuencia de nuestra cada vez más desmejorada capacidad para percibir el olor que dejó todo tiempo pasado? Anosmia, pérdida completa de la facultad olfativa. ¿Qué es aquello que hemos dejado de oler? Tal parece que hemos decidido desconectar nuestro olfato como si aquello nos alejara de la muerte. Pero eso es una trampa que nos hemos tendido a nosotros mismos. ¿Cómo nos alejaremos de la muerte si somos tan poco capaces de oler nuestra propia mierda? ¿Cómo si hemos preferido no oler la sangre que se derrama todos los días? ¿Cómo si hemos dejado de percibir aquello que está a punto de estallar, o la adrenalina que suelta el miedo, o la ira de los otros, o esas fosas repletas de tanto muerto que nadie reconoce? Tal vez por eso hay algo sobrehumano en quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Imagine cómo encajan una vara en la tierra para posteriormente olerla. Es así, principalmente, como han encontrado tantos y tantos restos humanos a lo largo y ancho de este país. Percibamos la manera en que ahí se pone en acción un presagio y permitamos que ese presagio nos induzca a un teatro del olfato que se percibe entre una diversidad de paisajes olorosos. Hay 2 escrituras de los presagios en el Códice Florentino, y estas no dicen exactamente lo mismo. Son 2 versiones provenientes de 2 mundos radicalmente opuestos, mundos que en el momento en que se enfrentaron dieron inicio a la gestación dolorosa de otro distinto. 2 mundos que eran una antítesis respecto a sus formas de concebir la vida y la realidad, y cuyo encuentro resultó en un interminable estremecimiento lleno de violencia, sometimiento y rebeliones. Un choque tan fatal como fecundo. Vibra. No hace falta que nos demos cuenta. ¿Será este códice varias veces mencionado una de esas marcas producto de aquel doloroso encuentro? ¿Producirán aquellos relatos y aquellos dibujos mencionados como Tetzahuitl alguna huella en nuestra existencia actual y nuestro comportamiento contemporáneo? Me pregunto si todas esas formas de prodigio que aparecen regados por todo el Códice Florentino estarán ocultos debajo de la maraña de un tiempo no lineal que da vueltas sobre sí mismo, y que algo de su energía maravillosa vuelve en este momento de la historia. ¿O será que al lugar a donde se filtran es al de nuestros sueños, como imágenes inasibles que uno ve de manera nítida y de una gran intensidad mientras duerme y las sueña, pero que durante la vigilia se borran hasta casi desaparecer de la memoria cognitiva? Y es que, ¿cuál será el lugar en el que nos pasa todo lo maravilloso, todo el prodigio y el portento, sino en nuestros propios sueños?
Habrá que insistir en un teatro de los presagios como un teatro de los olfatos. No se trata de asumir esos 8 presagios como una enunciación funesta que solamente hablan fatídicamente de destrucción. Se trata más bien de otra manera de entender y conocer el tiempo. Un tiempo cansado de centrarse en los humanos y que nos exige voltear a otros lados, a otros seres, a otras presencias. Es una exigencia para nuestra imaginación. ¿Qué es aquello que alcanzamos a imaginar por medio del olfato? ¿O qué olores se despiertan cada que imaginamos? Pero imaginar de verdad, más allá de las inercias miedosas que comúnmente envuelven a nuestro mundo de ahora. Y es que, ¿qué otra cosa es nuestro olfato sino una manera de orientarse en este mundo? Hace no mucho tiempo, don Edgar Schmen del Jardín Botánico de Acancé, en las cercanías de Mérida, Yucatán, me dio una respuesta sumamente fecunda en el momento en que le preguntaba por los estudios de los viejos libros y códices sobrevivientes de la devastación que padecieron durante la conquista. Los verdaderos códices son una creación de la naturaleza, dijo. Se hacen todos los días y se pueden leer en muchos lugares, pero solo una percepción singular podrá acceder a su lectura. ¿Qué podrá leer el humano moderno si éste no detiene la atrofia de sus propios sentidos? Hay que olfatear mucho para descubrir nuestros códices. Ambas escrituras con las que está hecho el Códice Florentino son distintas y pertenecientes a momentos disímiles. En castellano y en náhuatl, el códice es un choque constante de formas de asumir el mundo, opuestas la mayoría de las veces y paradójicamente al mismo tiempo fecundas. Una columna en náhuatl y otra en castellano, y entre las dos una línea vertical irregular y muy angosta. ¿Será que esta nación, o este continente, se juega su propia existencia en esa angostura, en la que 2 mundos no han parado hasta hoy de rozarse uno con otro hasta hacerse raspones? Sin embargo, sería incorrecto decir que son 2 textos los que escriben y describen la memoria del mundo mexica en el Códice Florentino. Un tercer texto recupera las formas de conocimiento del llamado Tlacuilo, el dibujante de códices, y Tlamatini, el sabio intérprete de los códices. Son los dibujos insertos entre los textos en castellano y náhuatl que hablan también del mundo, pero de otra manera distinta. ¿A qué habrá olido aquella tinta sobre el papel? ¿Y qué transmiten esos dibujos hoy? ¿Será que somos la consecuencia de alguna de esas apariciones prodigiosas presenciadas hace tanto tiempo? ¿Será que habitamos hoy el tiempo de su cumplimiento? Imaginemos que este es el tiempo en el que se manifiesta su último presagio, el que cierra la serie con las apariciones de extraños seres bicéfalos que se asomaban por las puertas e inmediatamente desaparecían. Entonces se trata de imaginar un nuevo choque, como si de pronto el mundo se dividiera en 2 nuevas civilizaciones distintas que comparten un mismo espacio y un mismo tiempo. Como las 2 cabezas que viven en un solo cuerpo. Ahí están, asomándose. 2 nuevas civilizaciones tan unidas como irreconciliables. Y es que no experimentan el mundo de la misma manera, al contrario. A una le falta esa percepción vital con que la otra se mueve y se orienta por ese mismo mundo. Una de ellas se condenó a sí misma a la anosmia, renuncia total de la capacidad de olfato. La otra intenta saber hasta dónde la puede conducir guiarse por presagios. Pero recuerden, ambas forman parte de un mismo cuerpo. Y es que esta última escribe ese teatro del olfato en el que lo maravilloso se mezcla con lo más cotidiano e íntimo de nuestra vida. Lo escribe, pero actúa en él también. Huele las cosas de una manera distinta y sabe que esas cosas de agüero son señales que se abren para que entonces nosotros podamos mediar frente al tiempo de la emergencia que se avecina.
Thank you.